¿Sabías que todos los cárteles mexicanos modernos nacieron de la mente de un solo hombre? ¿Te imaginas que el cártel de Sinaloa, el de Tijuana, el del Golfo y Juárez, tienen un padre común? ¿Conocías que Miguel Ángel Félix Gallardo no solo creó el primer imperio del narcotráfico mexicano, sino que diseñó el mapa criminal que sigue vigente hoy en día? Esta es la historia del hombre que transformó México para siempre. El arquitecto que convirtió el tráfico artesanal de drogas en una industria que genera más dinero que el petróleo. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental y descubre cómo un ex policía se convirtió en el padrino de todos los capos mexicanos. Capítulo 1. El policía que cambió de bando. Culiacán, Sinaloa. El 8 de enero de 1946, en una modesta casa de Culiacán, Sinaloa, nació Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que estaba destinado a convertirse en el arquitecto del narcotráfico moderno mexicano. Su infancia transcurrió en un ambiente de clase media trabajadora, donde su padre se desempeñaba como empleado federal y su madre administraba un pequeño negocio familiar. Desde joven, Miguel Ángel mostró características que lo distinguirían toda su vida: una inteligencia analítica excepcional, una capacidad natural para el liderazgo y una habilidad única para entender cómo funcionaban realmente las estructuras de poder en México. Era un estudiante ejemplar, que destacaba no solo por sus calificaciones, sino por su capacidad de organizar a sus compañeros y resolver conflictos con diplomacia. Después de completar su educación básica, Miguel Ángel tomó una decisión que marcaría profundamente su comprensión del sistema mexicano. Se unió a la Policía Judicial Federal. No era una elección casual. Había observado que los verdaderos poderes en México no siempre residían en las instituciones oficiales, y quería entender desde adentro cómo funcionaba realmente el aparato de seguridad del Estado. Los años formativos en la policía durante su servicio como agente federal en los años 60, Miguel Ángel recibió una educación que ninguna universidad habría podido proporcionarle. Aprendió cómo operaban las redes de corrupción, cómo se tomaban las decisiones reales en el gobierno, y cómo el dinero y la influencia se movían a través de canales oficiales y extraoficiales. Más importante, desarrolló una comprensión profunda de las debilidades del sistema legal mexicano. Vio cómo los criminales más exitosos no eran necesariamente los más violentos, sino los más inteligentes para navegar las complejidades burocráticas y las redes de complicidades que caracterizaban al México de la época. Su experiencia policial le enseñó también la importancia de las relaciones personales en el sistema mexicano. Observó cómo funcionarios que parecían enemigos en público mantenían alianzas secretas, cómo se construían lealtades que trascendían ideologías políticas, y cómo la información se convertía en la moneda más valiosa del poder. Félix Gallardo entendió desde joven que México funcionaba como una red compleja de favores, compromisos y lealtades personales, explica un analista de inteligencia que estudió su carrera. Su tiempo en la policía le proporcionó el mapa de cómo navegar esa red. El encuentro con el narcotráfico. Su primer contacto directo con el narcotráfico ocurrió durante operaciones policiales contra traficantes de marihuana en Sinaloa, pero en lugar de ver a los criminales como enemigos a combatir, Miguel Ángel los observó como empresarios que operaban en un mercado no regulado con demanda creciente y ganancias extraordinarias. Lo que más le llamó la atención fue la desorganización del negocio. Los traficantes operaban como grupos independientes que competían destructivamente entre sí, desperdiciaban recursos en conflictos territoriales y carecían de la visión estratégica necesaria para maximizar las oportunidades que ofrecía el mercado estadounidense de drogas. Durante una operación contra un laboratorio de heroína en 1968, Miguel Ángel tuvo una revelación que cambiaría su vida. El negocio del narcotráfico no era intrínsecamente diferente de cualquier otra industria. Tenía proveedores, procesadores, distribuidores y consumidores. La única diferencia era que operaba fuera del marco legal, lo que creaba tanto riesgos como oportunidades extraordinarias. En ese momento decidí que podía hacer este negocio mejor que cualquiera de los criminales que había arrestado, confesaría años después durante interrogatorios. No era cuestión de violencia o intimidación, era cuestión de organización y visión empresarial. Capítulo 2. La construcción del Imperio. Guadalajara, Jalisco, 1975. En 1975, Miguel Ángel Félix Gallardo había tomado la decisión más importante de su vida: dejar la policía y aplicar todo lo que había aprendido sobre el sistema mexicano para construir la organización de narcotráfico más sofisticada que el país había visto. Su base de operaciones sería Guadalajara, una ciudad que ofrecía ventajas estratégicas únicas. Guadalajara no era solo la segunda ciudad más importante de México. Era un centro de comunicaciones, transporte y finanzas que conectaba el interior del país con las fronteras. Tenía aeropuertos internacionales, redes ferroviarias, sistemas bancarios desarrollados, y lo más importante,
una estructura política compleja que ofrecía múltiples puntos de acceso para establecer relaciones de protección. Su estrategia inicial no fue competir con traficantes existentes, sino ofrecerles algo que ninguno tenía: organización profesional, protección gubernamental garantizada, y acceso a mercados que jamás habían imaginado. En lugar de ser otro traficante más, se convirtió en el coordinador que hacía posible que todos los demás operaran más eficientemente. La revolución organizacional. Miguel Ángel implementó algo revolucionario en el mundo del narcotráfico: estructura empresarial moderna aplicada a actividades criminales. Dividió las operaciones en departamentos especializados: adquisición de materia prima, procesamiento, transporte, distribución, finanzas, seguridad y relaciones gubernamentales. Cada departamento tenía líderes responsables, presupuestos asignados, objetivos específicos y sistemas de rendición de cuentas. Las reuniones ejecutivas se realizaban mensualmente con agendas formales, presentaciones de resultados y planificación estratégica para el período siguiente. Era como dirigir una corporación multinacional, excepto que el producto era ilegal. Su innovación más importante fue la creación de lo que llamó territorios especializados. En lugar de que cada grupo controlara una región geográfica completa, asignó especializaciones funcionales. Un grupo se concentraba en producción, otro en transporte aéreo, otro en rutas marítimas, otro en distribución urbana. Esta especialización multiplicó la eficiencia y redujo conflictos territoriales destructivos. Pero la verdadera genialidad de Miguel Ángel residía en su comprensión de que el narcotráfico era fundamentalmente un negocio de servicios. Su organización no solo movía drogas, proporcionaba infraestructura completa que incluía laboratorios, transporte, seguridad, lavado de dinero y protección legal. Era un proveedor de servicios integrales para la industria criminal. El sistema de protección total. Su experiencia policial le había enseñado que la protección gubernamental no se compraba con sobornos ocasionales, se construía mediante relaciones sistemáticas que creaban interdependencia mutua. Miguel Ángel desarrolló un modelo de corrupción que era más sofisticado que cualquier cosa vista anteriormente en México. En lugar de sobornar funcionarios individuales, creó sistemas donde instituciones enteras tenían incentivos económicos para proteger sus operaciones. Sus organizaciones proporcionaban financiamiento para proyectos gubernamentales, empleos para familiares de funcionarios y recursos para programas sociales que generaban popularidad política. Estableció también lo que llamó seguro de lealtad. Funcionarios que lo protegían recibían no solo pagos regulares sino inversiones en negocios legítimos que los convertían en socios económicos permanentes. Esta estrategia creaba vínculos que trascendían cambios políticos y proporcionaba estabilidad a largo plazo. Su red de protección incluía policías locales, comandantes federales, gobernadores estatales y funcionarios de alto nivel en Ciudad de México. Pero más importante, había desarrollado relaciones con el sistema de justicia que le permitían operar con virtual impunidad legal. Félix Gallardo no compraba protección, creaba sistemas donde protegerlo era la opción más beneficiosa para todos los involucrados, explica un exfuncionario que conoció sus métodos. Era corrupción sistémica, no individual. Capítulo 3. La Federación Criminal, Guadalajara 1980. Para principios de los años 80 BCIES, Miguel Ángel Félix Gallardo había logrado algo sin precedentes en la historia del crimen organizado mexicano: crear una federación de grupos criminales que operaban bajo coordinación central mientras mantenían autonomía operativa. Lo que se conocería como el Cártel de Guadalajara no era una organización tradicional, era un modelo federal que revolucionó el narcotráfico. Su genio residía en haber entendido que los traficantes mexicanos eran individualistas por naturaleza y que intentar imponer control centralizado generaría resistencia y conflictos. En lugar de eso, ofreció algo irresistible: un sistema que multiplicaba las ganancias de todos mientras reducía los riesgos operativos. La federación incluía a los traficantes más importantes de México: Rafael Caro Quintero, especialista en marihuana de alta calidad; Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto,
experto en heroína y conexiones rurales; Juan José Esparragosa el Azul, coordinador de rutas terrestres; y docenas de operadores menores que controlaban territorios específicos o especializaciones técnicas. Cada miembro de la federación mantenía control sobre sus operaciones tradicionales, pero participaba en proyectos conjuntos que requerían recursos y coordinación que ninguno podría proporcionar individualmente. Era como una alianza de empresas independientes que cooperaban para proyectos específicos mientras competían en otros mercados. El modelo de franquicia criminal Miguel Ángel desarrolló lo que los analistas posteriores describirían como modelo de franquicia criminal. Proporcionaba marca, sistemas, protección y coordinación a operadores locales, que mantenían control sobre sus territorios pero operaban bajo estándares y protocolos establecidos centralmente. Las franquicias tenían acceso a laboratorios centralizados que producían drogas de calidad garantizada, rutas de transporte coordinadas que minimizaban interceptaciones, sistemas de lavado de dinero que proporcionaban seguridad financiera, y lo más importante, protección gubernamental que permitía operaciones sin interferencia significativa. A cambio, los franquiciados contribuían porcentajes de sus ganancias a un fondo común que financiaba infraestructura compartida, sobornos de alto nivel, y proyectos de expansión que beneficiaban a todos los miembros. Era un sistema de beneficios mutuos que creaba incentivos para cooperación en lugar de competencia destructiva. Este modelo permitió una expansión geográfica sin precedentes. La Federación estableció operaciones en todos los estados mexicanos, creó rutas que conectaban desde Colombia hasta la frontera estadounidense, y desarrolló redes de distribución que llegaban a las principales ciudades de Estados Unidos. Félix Gallardo creó el primer cartel verdaderamente nacional en la historia de México, explica un analista de inteligencia. Antes de él los traficantes eran operadores regionales. Después de él, México se convirtió en una potencia global del narcotráfico. La conexión colombiana. Una de las decisiones más estratégicas de Miguel Ángel fue establecer alianzas directas con los carteles colombianos que controlaban la producción de cocaína. En lugar de depender de intermediarios, negoció acuerdos que convirtieron a México en el puente principal entre la coca colombiana y el mercado estadounidense. Su propuesta a los colombianos era irresistible. México ofrecía rutas terrestres más seguras que las rutas marítimas tradicionales del Caribe, infraestructura de transporte más desarrollada, y sistemas de protección gubernamental más confiables. A cambio, los mexicanos recibirían porcentajes crecientes de las ganancias y control sobre la distribución en territorio estadounidense. Las negociaciones con Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, y otros líderes colombianos fueron complejas, pero Miguel Ángel demostró habilidades diplomáticas que impresionaron incluso a los narcotraficantes más experimentados. Hablaba como empresario, no como criminal, y presentaba propuestas basadas en análisis de mercado, proyecciones financieras y evaluaciones de riesgo. El resultado fue una alianza que transformó el narcotráfico global. Los colombianos proporcionaban cocaína de alta calidad y conocimiento técnico. Los mexicanos proporcionaban rutas seguras y acceso al mercado más lucrativo del mundo. Era una sociedad que multiplicó exponencialmente las capacidades de ambos socios. Capítulo 4. El imperio en su apogeo. México 1985 para mediados de los años 80. Miguel Ángel Félix Gallardo había construido algo que trascendía el crimen organizado tradicional. Un sistema paralelo de poder que rivalizaba con el gobierno mexicano en términos de recursos, influencia y capacidad operativa. Su federación controlaba aproximadamente el 90% del tráfico de drogas que entraba a Estados Unidos desde México, generaba ganancias anuales superiores a los 5,000 millones de dólares, y empleaba directa e indirectamente a más de 100,000 personas. Pero su verdadero poder no residía en las cifras económicas, sino en su capacidad de influir decisiones gubernamentales, proteger operaciones masivas de interceptación, y mantener estabilidad en un negocio inherentemente violento. Miguel Ángel había logrado algo que parecía imposible:
institucionalizar el narcotráfico como parte del sistema económico mexicano. Su centro de operaciones en Guadalajara funcionaba como capital no oficial de un estado paralelo. Tenía sistemas de comunicación que conectaban con operadores en todo el continente, redes de inteligencia que monitoreaban actividades gubernamentales y competidores, y recursos financieros que le permitían influir elecciones, financiar proyectos de desarrollo y mantener lealtades en todos los niveles del poder. La infraestructura que había construido incluía docenas de laboratorios que procesaban toneladas de drogas mensualmente, flotillas de aviones y barcos que transportaban cargamentos masivos, redes de distribución que abarcaban desde Los Ángeles hasta Nueva York, y sistemas de lavado de dinero que utilizaban bancos en múltiples países. El estilo de vida del emperador durante su apogeo, Miguel Ángel vivía como un emperador moderno que había logrado algo único: mantener poder absoluto mientras aparentaba ser un empresario respetable en la sociedad mexicana. Sus propiedades incluían mansiones en las ciudades más importantes de México, ranchos que se extendían por miles de hectáreas, y residencias en Estados Unidos y Europa. Pero su verdadero lujo no era material, era la capacidad de operar sin restricciones significativas. Podía mover toneladas de droga sin interferencia policial, viajar internacionalmente sin preocupaciones legales, y tomar decisiones que afectaban la economía de regiones enteras sin rendición de cuentas a nadie. Sus fiestas eran legendarias, no por su ostentación sino por los niveles de poder que se congregaban. Políticos de alto nivel, empresarios legítimos, funcionarios gubernamentales y líderes criminales se mezclaban en eventos que servían tanto para celebración como para coordinación de negocios que movían cientos de millones de dólares. Félix Gallardo había creado un mundo donde la línea entre legal e ilegal había desaparecido completamente. Recuerda un asistente a sus eventos: era como estar en una capital alternativa de México donde las reglas normales no aplicaban. Su poder se manifestaba también en su capacidad de resolver conflictos que otros consideraban imposibles. Cuando grupos criminales rivales amenazaban con guerras que podrían desestabilizar todo el sistema, Miguel Ángel mediaba como árbitro supremo cuyas decisiones eran aceptadas por todos los involucrados. La tragedia de Camarena. Pero el poder absoluto de Miguel Ángel también contenía las semillas de su propia destrucción. El 7 de febrero de 1985 México Seno, agentes bajo sus órdenes secuestraron al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, quien había estado investigando las operaciones del cartel en Guadalajara. Lo que siguió fue un interrogatorio brutal que terminó con el asesinato de Camarena. Esta decisión, tomada aparentemente como respuesta a la presión creciente de investigaciones estadounidenses, se convertiría en el error más costoso en la historia del narcotráfico mexicano. El asesinato de un agente federal estadounidense cruzó una línea que convirtió el narcotráfico de problema local en crisis de seguridad nacional para Estados Unidos. La respuesta estadounidense fue inmediata y devastadora. La administración de Ronald Reagan lanzó la Operación Leyenda, la investigación más intensa que la DEA había realizado jamás. Agentes federales estadounidenses, trabajando con autoridades mexicanas, comenzaron a desmantelar sistemáticamente toda la infraestructura que Miguel Ángel había construido durante una década. El asesinato de Camarena fue el momento cuando el gobierno estadounidense decidió que el narcotráfico mexicano había crecido más allá de límites tolerables, explica un exagente de la DEA. Félix Gallardo había construido un imperio tan poderoso que representaba una amenaza directa a la soberanía estadounidense. Capítulo 5. La caída del emperador. Guadalajara, 1989. La persecución contra Miguel Ángel Félix Gallardo se intensificó durante 4 años después del asesinato de Camarena. Para 1989, la presión combinada de investigaciones estadounidenses y mexicanas había erosionado gradualmente la red de protección que había mantenido su imperio seguro durante más de una década. Sus antiguos aliados en el gobierno comenzaron a distanciarse cuando el costo político de protegerlos superó los beneficios económicos. Funcionarios que habían dependido de su financiamiento encontraron maneras de demostrar lealtad al nuevo orden mediante cooperación con investigaciones que antes habrían saboteado.
Pero Miguel Ángel no se entregó fácilmente. Durante los años de persecución, implementó medidas de seguridad que lo convirtieron en uno de los fugitivos más elusivos del mundo. Cambiaba de ubicación constantemente, utilizaba identidades múltiples, y mantenía comunicaciones a través de sistemas que eran prácticamente imposibles de interceptar. Su capacidad de evadir capturas se basaba no solo en recursos, sino en el conocimiento profundo del sistema policial que había adquirido durante sus años como agente federal. Sabía cómo operaban las investigaciones, qué tácticas utilizarían las autoridades, y cómo anticipar movimientos que otros criminales no podían predecir. El 8 de abril de 1989, después de una operación de inteligencia que duró meses, Miguel Ángel Félix Gallardo fue finalmente arrestado en una casa en Guadalajara. Su captura marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano, pero también el comienzo de algo mucho más complejo, la fragmentación de su imperio en múltiples organizaciones que competirían violentamente por heredar su legado. Capítulo 6. El Testamento Criminal. Prisión de Puente Grande 1989. Desde su celda en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Miguel Ángel Félix Gallardo tomó la decisión que determinaría el futuro del narcotráfico mexicano: dividir su imperio entre sus lugartenientes más confiables en lugar de intentar mantenerlo unificado bajo un solo liderazgo. Esta decisión no fue solo práctica, fue visionaria. Miguel Ángel entendía que su organización centralizada había crecido tanto que se había convertido en un objetivo demasiado visible para las autoridades. La fragmentación en múltiples organizaciones más pequeñas proporcionaría supervivencia colectiva a través de diversificación de riesgos. Su testamento criminal asignó territorios y especialidades específicas a diferentes líderes. Joaquín El Chapo Guzmán y Ismael El Mayo Zambada recibirían control sobre Sinaloa y las rutas del Pacífico. Los hermanos Arellano Félix controlarían Tijuana y la frontera de California. Juan García Ábrego heredaría el Golfo de México y las conexiones con Texas. Amado Carrillo Fuentes desarrollaría Ciudad Juárez y las rutas aéreas. Esta división no fue aleatoria. Reflejaba una comprensión profunda de las fortalezas individuales de cada líder y las ventajas geográficas de diferentes regiones. Miguel Ángel había diseñado un sistema donde la competencia entre grupos generaría innovación y eficiencia, mientras la cooperación ocasional mantendría beneficios mutuos. Félix Gallardo dividió su imperio como un emperador romano distribuyendo provincias, explica un analista de inteligencia. Cada heredero recibió recursos y territorio, pero también responsabilidades específicas que requerían especialización y desarrollo independiente. El mapa del narcotráfico moderno. Las divisiones territoriales que Miguel Ángel estableció desde prisión se convirtieron en el mapa básico del narcotráfico mexicano que persiste hasta hoy. El cártel de Sinaloa, el de Tijuana, el del Golfo, y el de Juárez no surgieron espontáneamente. Fueron creaciones deliberadas del hombre que había demostrado mayor comprensión estratégica del negocio criminal. Cada organización heredó no solo territorio, sino metodologías, contactos y sistemas operativos que Miguel Ángel había desarrollado. Sus sucesores no tuvieron que inventar el narcotráfico moderno, solo tuvieron que adaptarlo a sus circunstancias específicas y desarrollar innovaciones que respondieran a nuevos desafíos. Pero la fragmentación también creó algo que Miguel Ángel no había anticipado completamente: violencia masiva entre grupos que anteriormente habían cooperado bajo su coordinación. Sin el árbitro supremo que resolvía conflictos, las disputas territoriales y comerciales se convirtieron en guerras abiertas que transformaron México en un campo de batalla. Conclusión: el arquitecto de un sistema. Miguel Ángel Félix Gallardo no fue simplemente el narcotraficante más poderoso de su época, fue el arquitecto que diseñó el sistema criminal que define México hasta hoy. Su genio no residía en la violencia o la intimidación, sino en su comprensión profunda de cómo funcionaban realmente el poder y la influencia en México. Transformó el narcotráfico de actividad artesanal en industria moderna, creó el primer modelo federal de crimen organizado, estableció sistemas de protección gubernamental que continúan operando décadas después de su caída, y diseñó la estructura territorial que sigue determinando cómo se organizan los carteles mexicanos. Su legado es complejo y contradictorio. Por un lado, demostró que era posible construir organizaciones criminales que operaran con eficiencia empresarial, que generaran empleos y desarrollo económico,
y que proporcionaran estabilidad en regiones abandonadas por el Estado. Por otro lado, institucionalizó la corrupción a niveles que debilitaron permanentemente las instituciones democráticas mexicanas. Su historia es también una advertencia sobre las consecuencias de permitir que organizaciones criminales crezcan hasta rivalizar con el poder del Estado. Miguel Ángel había construido algo que era demasiado grande para ser controlado pero demasiado integrado en la economía mexicana, para ser destruido sin causar daños masivos. 35 años después de su caída, México sigue viviendo las consecuencias de las decisiones que tomó. Los carteles modernos utilizan sus métodos, operan en territorios que él definió, y compiten por heredar el poder que él concentró. Su influencia trasciende su persona y se ha convertido en parte de la estructura del país. Miguel Ángel Félix Gallardo demostró que en México, como en muchas sociedades, la línea entre legal e ilegal, entre poder legítimo e ilegítimo, entre construcción y destrucción, puede ser mucho más difusa de lo que las instituciones oficiales reconocen. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Félix Gallardo fue un visionario criminal, o simplemente aprovechó las debilidades del sistema mexicano? ¿Su modelo federal fue genial o catastrófico para México? Déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre que creó el mapa criminal de México, y que sigue influyendo en el país desde una celda de prisión. Nos vemos en el próximo documental completo.